Muy buenas liantes, ¿os acordáis hace un mes? ¿Eres profesional y quieres una herramienta como esta que te acabo de mostrar de forma gratuita? Pues sí, hemos tenido la gran suerte de ser nuevamente elegidos para probar una de las herramientas Biturbo, que yo siempre digo que son los buques insignia de Evox Professional. ¿Y por qué? Es lo tope de gama, es lo más grande que tienen, lo más fuerte y además estamos viviendo en el presente. ¿Y por qué digo eso? Porque son herramientas a batería. Tan solo tenemos que habernos apuntado. Vamos a compartir el vídeo, vamos a compartir nuestra experiencia con la máquina y vamos a poder quedarnos este pedazo de herramienta. Sin duda es una campaña impresionante que la verdad que a mí me ha quedado súper sorprendido y que va a darnos la posibilidad a todos de conocer esta nueva categoría de herramientas. ¿Por qué todavía no he abierto la caja? ¿Qué herramientas creéis de estas 4 que me han enviado? Pues sí, a los que hayáis elegido el martillo percutor es la herramienta que nos han enviado. Nos han enviado el hermano del medio. Voy a explicarme. Tenemos 3 categorías dentro de los martillos percutores de la gama Biturbo, que estarían el 34CF, que utilizaría brocas SDS Plus, y luego ya pasaríamos a los hermanos mayores, a los hermanos potentes, que utilizan brocas SDS Max. ¿Y por qué digo que son hermanos mayores? Porque fijaros las brocas que pueden utilizar. Esta chiquitita, por llamarla de alguna forma, es una de las brocas que nos han enviado para que probemos en hormigón. Y fijaros el tamaño que tiene. Ya solo viendo que este martillo puede manejar esta broca, la fuerza que no tendrá. Y digo que es el hermano menor porque existe un modelo que es aún superior, el 45C, pero creo que Bose se lo diseñó para derribar búnkeres nucleares o algo así. Porque ya os digo que esto tiene una potencia asombrosa, es dentro de su categoría el taladro percutor más potente que existe. Y ya os digo yo que muy mal se nos tiene que dar para que con esta herramienta no consigamos el objetivo. Y bueno, la caja cerrada es muy bonita, pero así mucho más bonito. Y además vamos a poder explicar todas sus características. La vamos a hacer desde 2 planos. Os voy explicando y nos vamos a acercar para ver lo que estamos haciendo. Vamos a empezar por el punto que para mí es más importante a la hora de trabajar con un martillo percutor y es la seguridad personal, los EPIs. Cuando los utilicemos siempre vamos a ponernos gafas, guantes, equipo respiratorio y un buen equipo auditivo, bien sean unos tapones o unos cascos. A partir de ahí nos podremos a trabajar con la herramienta. Como hemos dicho, el cabezal SDS Max, que es más fuerte o más ancho, más grande que el SDS Plus y es el único que vamos a poder utilizar en esta herramienta. Para introducir la broca en este tipo de martillos es súper sencillo. Eso sí, siempre tendremos que lubricar la cabeza de la broca un poquito para que el funcionamiento sea correcto. Empujamos el cabezal hacia atrás y solo tendremos que introducir. Para trabajar siempre vamos a hacer uso del mango que nos proporciona. Lo adaptaremos a nuestras necesidades ya que simplemente girando para un lado y para otro se aprieta y se afloja súper rápido. En la parte superior tenemos una ruleta con la que estáis viendo por aquí arriba en la que nos va a dar la posibilidad de trabajar de varias maneras. La primera para la perforación en hormigón, paredes y demás. Y tendremos la posibilidad de hacia un lado y hacia otro. ¿Y por qué vale esto? Pues bien, es muy sencillo. Cuando trabajamos en paredes de hormigón puede ser que nos encontremos con un trocito de hierro o con una parte más dura y que la broca se nos quede enganchada y haciendo giro inversa podremos desencajarla muy fácilmente. Antiguamente, hace unos cuantos años, estos taladros percutores no tendrían esa opción y la verdad es que ayuda un montón. El siguiente punto que tiene es para cincelar. ¿Y qué significa? Que podremos ir girando el cincel a la necesidad que tengamos. No es lo mismo si estamos trabajando en una pared que necesitemos que el cincel vaya de esta manera, pero ahora de repente tendremos que pasar a la siguiente y que sea así. Pues muy fácil, seleccionamos esto, giramos nuestro cincel y seguimos trabajando. Sencillo. Y el último puntito es, una vez que hemos colocado nuestro cincel, nuestro pico,
para trabajar con ella. Así que más sencillo no puede ser utilizar este taladro. Para trabajar con él vamos a utilizar las baterías Procore para que sacarle el máximo rendimiento. No vamos a tener el mejor taladro del mundo y le vamos a poner unas baterías malas. Vamos a utilizar las Procore mínimo de 5,5 y podremos llegar incluso a utilizar las de 12 amperios. Recomendable la de 5,5 o la de 8. Con eso este taladro saca su máximo rendimiento. Y perdonadme que sé que estoy grabando continuamente diciendo taladro, pero no sé por qué siempre me pasa. Sé que es un martillo percutor, pero siempre le digo taladro percutor. No me preguntéis por qué. Soy así. Una vez que tengamos las baterías puestas en nuestra máquina, que se hará en la parte inferior, ya se va a ver cómo se enciende la máquina, el interfaz de usuario, que esta además es una máquina que se puede conectar a nuestro móvil a través de Bluetooth y nos va a dar la posibilidad de configurar ciertos parámetros. De serie viene con el automático, que yo es el que os recomiendo que utilicéis en el 99% de las ocasiones, porque viene además por defecto con el kickback control activado. ¿Qué significa? Que si se nos engancha en algún sitio, con la potencia que tiene esta máquina, podría incluso hacernos daño. Pues bien, si eso pasase, esta máquina que es inteligente, bueno, Isa, no es que sea inteligente, es que tiene un sistema inteligente de funcionamiento. Pues eso, como esta máquina tiene un sistema inteligente de funcionamiento, bloquearía con el kickback control ese golpetazo y nos protegería nuestra salud. Para mí, este tipo de cosas son las que me hacen decantarme por este tipo de herramientas. Este mismo sistema ya lo tenía en otras de las herramientas Biturbo que ya tengo, que ya visteis en algún vídeo anterior. Y que para mí es que de verdad os digo que es fundamental, y máxime ahora con la lesión. Y así como algún detallito más, ya que no voy a entrar en las especificaciones técnicas, que esa la vamos a tener en cualquier parte de internet. Simplemente ponemos instrucciones de la GBH18V36C y nos salen. Y así no alargamos mucho el vídeo. Es que tiene una luz incorporada, que tiene un bloqueo de seguridad, que si estamos trabajando le damos, la máquina se para automáticamente. Y que qué deciros, que además es que estéticamente es hasta bonita. Así que muchísimas gracias a los amigos de Voz Profesional por habernos dado la oportunidad de verla y de probarla, y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente Liantes.